qué no nos explica cómo es posible que Martín Vizcarra, que ha venido diciendo durante tanto tiempo que no hay que utilizar la política o el Congreso o la inmunidad como escudo para protegerse de la justicia, ahora va a ser candidato, y cómo termina siendo candidato de Somos Perú? Porque parte de su bancada, como ya hemos señalado, votó por la vacancia, y la que no votó por la vacancia opinaba que en realidad debía hacerse cargo de la justicia, pero ninguno salió a pelear por su inocencia. Y de pronto es el candidato. ¿Cómo así? Cabeza de lista encima. Bueno, buenos días. Bueno, en principio hay que tener en claro de que el señor Martín Vizcarra tiene sus plenos derechos políticos vigentes. Tiene una investigación que está afrontando, y por las declaraciones y los trascendidos en medios, él viene participando con un espíritu colaborador. Sobre el tema de su postulación por Somos Perú, desde hace semanas, en ese escenario probable, hemos dicho en una y otra oportunidad que veíamos con simpatía que él decidiese participar en nuestra lista o no. Consideramos para nosotros que tenía experiencia. Tiene experiencia, ha sido gobernador regional, ha sido ha sido presidente de la República, y consecuentemente tiene una experiencia que es importante y que viene a sumar al partido. Ahora, los demás pueden ser comentarios respecto a la votación de la bancada. Hay que tener presente que Somos Perú, en los dos procesos de vacancia, votó como partido en contra. Lamentablemente, en la última votación se dejó en libertad a los congresistas para que ejercieran su derecho de conciencia, pero el partido se mantuvo firme, como estos 23 años de tradición democrática, en votar en contra, porque eso iba a desestabilizar el país. De esos 7 congresistas que votaron a favor, 4 se retiraron del partido, y los tres restantes están en proceso político disciplinario. Ahora, si Martín Vizcarra considerase que Somos Perú... Pero lo que no se entiende, señor Gerí, es por qué, si ustedes los dejaron en libertad de hacer lo que hicieron, o sea, hagan ustedes lo que quieran, y cuando lo hacen los castigan. O sea, ¿cómo es eso? No, es que acá hay una Porque finalmente han seguido la instrucción, han votado según les parecía bien la vacancia, por mal que esté, ustedes lo dejaron en esa libertad. Una cosa es el partido y otra cosa es la votación de los congresistas. El partido se ha mantenido en su misma línea, en la anterior y en esta última, y así durante 23 años. Que lamentablemente hayan ejercido su derecho de conciencia en forma que atentaba contra el país es muy distinto, y en esa línea no se puede mantener una participación en conjunto política. Por eso que 4 desistieron en el mismo momento, porque su ánimo era distinto a los intereses del partido, y los 3 restantes están en proceso político disciplinario. Y vuelvo a decir, y cierro la idea, si Martín Vizcarra considerase que Somos Perú fuese un partido golpista, no estaría participando con nosotros. Somos Perú se ha mantenido en su línea, pero por errores de congresistas, por una votación en una situación muy complicada, no quiere decir que el partido tenga ese rótulo. Es muy distinto y hay que saber diferenciar eso. Sí, pero lo que yo no termino de entender es la otra parte, que al final es la relevante, porque la discusión sobre si la vacancia o no era conveniente, nosotros la hemos tratado cada día, pero hasta donde entiendo, la postura de ustedes es que Martín Vizcarra tenía cuentas pendientes con la justicia, y había 2 posiciones: o se le vaca para que enfrente a la justicia de inmediato, o se espera hasta el 28 de julio para que el 29 se ponga en manos de la justicia. O sea, ¿ustedes creen que Martín Vizcarra es inocente? Nosotros no podemos juzgar porque no somos, así consideren que es sospechoso. Entonces, ¿qué hace de candidato? O sea, para ustedes es inocente. Nosotros no podemos calificar si es inocente o no. Él está afrontando un proceso de investigación. Ese proceso de investigación discúlpeme, señor Gerí, ¿no le importa? O sea, ¿no se da cuenta que existe la posibilidad que su candidato a la lista número 1 se ha encontrado responsable de delitos gravísimos de corrupción? Existe la posibilidad, como también la que no. Entonces, no podemos atentar contra el derecho de participación de él, como la presunción de inocencia. Entonces, nosotros somos hombres de leyes,
y consecuentemente a cualquier tinte político o cualquier preferencia político. Señor Gerí, lo que ustedes quieren son los votos de Vizcarra, pues, por favor. Lo que ustedes quieren son los votos de Vizcarra. Y por lo que dice Ipsos, tiene votos. Entonces es un buen negocio electoral engancharse con Vizcarra. Pero puede ser un suicidio político si los procesos contra Martín Vizcarra terminan encontrando los responsables. Porque ustedes van a estar asociados al intento de protección de una persona que tenía cuentas con la justicia. Eso finalmente lo determinará el electorado que va a votar. Claro, pero no. Eso hay que tenerlo bien claro. Y finalmente será la justicia que determine eso, no nosotros. Bueno, pero ¿dónde queda lo ético y lo moral? Si bien es cierto, usted claramente señala que el señor Vizcarra tiene todos sus derechos políticos vigentes. Así es. No los tiene en el plano ético y moral. Es una persona que está investigada por corrupción. Yo insisto con la pregunta de Nicolás respecto a este tema. ¿Cómo van a ustedes asumir lo que venga más adelante? Si bien es cierto, en este momento es parte de un proceso de investigación, es posible que más adelante él sea requerido con mucho más contundencia por la justicia, que podría abrirle todo un proceso penal, ¿no es cierto?, con consecuencias muy graves para él, ¿no es cierto?, y seguramente para la clase política. Digámoslo así, el señor Martín Vizcarra en este momento no es garantía de absolutamente nada, salvo de conseguir votos, como lo ha dicho Nicolás en este momento, ¿no? Ahora, lo otro es, ¿qué es exactamente lo que comparte Martín Vizcarra con Somos Perú en cuanto a ideología, en cuanto a historia? No sé exactamente. O sea, ¿para qué lo llevan? Al margen de esto de buscar conseguir votos, conseguir arrastre y que ustedes lleven la mayor cantidad de congresistas, formen una bancada en el Congreso gracias a él. Bueno, Martín Vizcarra ha dicho ayer claramente que uno de los motivos por el cual decidió postular por Somos Perú es por su admiración por Alberto Andrade. Yeah. Hay que tener presente que cada uno en su realidad le puso un tate quieto a las mayorías que abusaban dentro del Congreso. Pero ¿usted cree que Alberto Andrade estaría de acuerdo con la designación de Martín Vizcarra en este contexto? Bueno, yo no sabría decirle porque finalmente yo creo que no. Nosotros. Lo que puedo decirle, y bueno, son subjetividades. No. Yo lo he escuchado a Alberto Andrade cuando era alcalde de Lima, obviamente luchar contra actos de corrupción. Él se pelea en un momento con Alberto Fujimori. Fujimori, por ejemplo, no lo ayudaba a ordenar la ciudad por actos de corrupción. Entonces él tenía claro ese concepto. O sea, no sé si yo se lo comento porque he seguido a Alberto Andrade durante mucho tiempo cuando era alcalde de Lima. Sabía perfectamente cómo pensaba. Claro, perfectamente. Nosotros somos parte de esa historia y nosotros consideramos en principio que la experiencia que tiene Martín Vizcarra para nosotros es importante porque ha sabido gestionar un país. Obviamente, pues como todo gestor puede tener críticas sobre por qué hizo, por qué no hizo. Lamentablemente estamos expuestos al escrutinio público. Entonces, finalmente, es el electorado que decidirá si vota por él, no vota por él, y si tiene alguna conclusión legal, finalmente será en principio Fiscalía y después el Poder Judicial que determinará ello. Nosotros eso lo van a, ese activo, estamos calificando. Ese activo ustedes lo van a asumir. El hecho de llevar a una persona corrupta al Congreso. Si se ha mandado la invitación, bueno, no creo que sea corrupta en este momento porque no se ha demostrado ello. Hay que tener muy en claro eso. Creo que estamos adelantando opinión y eso es peligroso. Y si lo determina el Poder Judicial, para que calce mejor la pregunta. Bueno, eso se verá en su momento. No, pero, por lo pronto, los procesos en el Perú. Pero verlo en su momento, en su momento ya no es subjetivo. Perdón, ya no es objetivo, es subjetivo, pues. Es que, a ver, hay procedimientos y hay etapas. En todo tipo de proceso. Contra Martín Vizcarra o contra cualquier persona existen procedimientos y existen tiempos. En este momento, el señor Martín Vizcarra está apto para postular, no tiene ningún tipo de impedimento y goza de aceptación popular, como ustedes bien lo han dicho. Entonces, no entiendo cuál es el comentario de más desde el punto de vista que es un corrupto cuando no se ha demostrado ello. Finalmente, si se demostrase ello, se tomarían otras acciones, pero creo que estamos adelantando juicio y en el país nos hemos equivocado mucho por anticipar juicio. Y no podemos continuar así. Pero usted es consciente, señor Gerí, de que Martín Vizcarra va a tener, le aseguro a usted, casi matemáticamente el 50% de su discurso destinado a justificar sus acciones, a atacar al equipo especial Lavajato, a tratar de desacreditar a quienes lo investigan, que es lo que ha estado haciendo en los últimos meses, pero en fin. Ahora, digamos, esto no es del todo unánime en Somos Perú. Juan Carlos Zúrez ha dicho que no solamente él no está de acuerdo,
que hay un descontento en las bases de Somos Perú con respecto a esta decisión, más allá de si se les ha consultado o no, un asunto que puede tener, digamos, consecuencias muy serias sobre el destino de su organización, sino sobre lo que implica desde el punto de vista de los procesos que tiene al frente Martín Vizcarra. ¿Quién decidió esto? Bueno, en el caso de Juan Carlos Zurek, que es nuestro secretario, él lo ejerce las funciones desde hace casi 2 años, en principio por ahí. Militante activo tampoco es. Entonces, él ha venido de la noche a la mañana prácticamente, en vez de asistir a una reunión que se convocan para debatir el tema político del partido, ha participado solamente por medios y nos hemos enterado su posición política. Entonces, si existen medios, mecanismos, instancias en el partido para opinar, oye, me gusta, no me gusta, ¿por qué tiene que hacerlo en prensa necesariamente? En principio, ni siquiera asistir al partido. A mí, particularmente, me da la impresión de que él estuviese apoyando a otro candidato, siendo un militante del partido, lo cual me parece un comportamiento al menos desagradable desde el punto de vista ético cuando existen. ¿Y a qué partido estaría apoyando? Perdón. Bueno, él tuiteó en el mes de septiembre, si no me equivoco, su preferencia por George Forsyth. Entonces, yo no sé qué tipo de acercamiento tendrá con el señor Forsyth, pero él no es de nuestro partido, y nuestro secretario general, en documento por lo menos, lo apoya públicamente. Entonces creo que sus comentarios en discordancia de la mayoría del partido pues tienen un sentir muy particular. Y nuevamente vamos al hecho. Algunos políticos, por no decir una gran cantidad, prefieren sus intereses personales por encima de los intereses partidarios o los intereses del país. Y eso ha sido lo que nos ha llevado a la crisis política, las que hemos pasado, las que posiblemente vendrán en el futuro. Eso sí es una mala práctica política. Ahora, estamos enlazados telefónicamente, me dicen, con Juan Carlos Zurek, que me acaban de decir que han hecho la consulta, pero formalmente él sigue figurando como secretario general de Somos Perú. O sea, en términos formales, él es dirigente. Me imagino que por eso no tiene usted inconveniente en que escuchemos lo que él tenga que decir, señor Gerí. Ningún problema, él es dirigente todavía en documento. Señor Zurek, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cuál es tu juicio con respecto a esto? Bueno, definitivamente mi posición es clara, ¿no? Justamente de rechazar la participación, ¿no?, del expresidente Martín Vizcarra como candidato al Congreso en las listas de Somos Perú, ¿no? Justamente por los hechos que primero tiene que despejar y aclarar con la justicia, con el Ministerio Público. Igualmente ha sido mi manifestación con respecto a la candidatura de Salaverry, ¿no?, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces estamos abrigando a probables corruptos como candidatos a la presidencia y al Congreso, cuando la población ha sido clara y nos ha dado un mensaje contundente respecto de que no está dispuesto a tolerar una vez más, ¿no?, este tipo de faltas éticas en los políticos y en los partidos políticos. Entonces, en ese sentido es mi posición y efectivamente la manifiesto por el sentir de las bases del partido, ¿no? Yo entiendo que existe alrededor de Patricia Lee toda una argolla de gente que vive del partido, que trabaja en los cargos públicos, y bueno, es un pequeño número de personas. Entonces, pero las bases y el sentir de los 150.000 militantes del partido que respaldan la posición de Juan Carlos Zurek en esta situación y que han hecho sus pronunciamientos también, ¿no?, están en ese sentido justamente, y este es mi llamado a los 150.000 militantes este domingo 29, que va a haber elecciones internas, a que ingresen a la página web de la OMP, que sepan en qué mesa de votación en su jurisdicción les corresponde votar, y vayan a votar un voto viciado en rechazo justamente de estas candidaturas que rechazan a Vizcarra, Salaverry, Patricia Lee y todo su conjunto que se beneficia de los puestos públicos. Ese es mi llamado a todos los militantes, a esos militantes que respaldan al líder Alberto Andrade, que acompañaron como alcaldes a muchos alcaldes exitosos, y que manifestemos nuestro voto viciado en las urnas para demostrar
o que no vayan a votar, para demostrar que efectivamente en Somos Perú no. Usted acaba de escuchar lo que ha dicho Juan Carlos Zurek, de cuestionar las decisiones que se han tomado con respecto a la participación electoral de Somos Perú en el próximo proceso electoral. Mira, lamento mucho las expresiones de Juan Carlos. Me hubiera gustado que este encuentro haya sido en los ambientes del partido, como debe ser cuando es convocado uno. Y segundo, pues, más lamentable es que él se rogue posiciones o representaciones que no tiene. Él es secretario general hasta el próximo año, como todos nosotros, que tenemos cargo en el comité, pero jamás de los jamases vamos a tener una posición abiertamente que ataque contra la institución del partido, ¿no? Y más aún, cuando en medios internos él ha llamado payasos a los secretarios, de los cuales también él es colega y dirigente. Entonces, creo que no tiene mayor sentido responderle ya a Juan Carlos. Su posición es clara, tiene un candidato presidencial que no es de Somos Perú, creo que ya sabemos quién es, que es el exalcalde de La Victoria, George Forsyth. Entonces, yo no sé qué hace en Somos Perú. Creo que debería irse al partido en el cual él tiene algún tipo de interés o apoyo, ¿no? Finalmente que vaya para allá, ¿no? Pero finalmente quedará en él el camino político a tomar. Es mi posición personal, ¿no? Pero nuevamente rechazo ese tipo de comentarios que en vez de proponer o hacer una política propositiva de debate alturado, más bien la envejece. Para ambos sería bueno en realidad tener que nos digan exactamente qué es lo que piensan las bases respecto a esta situación, porque hay comunicado aquí uno de Somos Perú que llegó a la redacción donde dice claramente: rechazamos la eventual postulación de Martín Vizcarra por Somos Perú. Esta maniobra subalterna se explicaría en la desesperada búsqueda de inmunidad parlamentaria e impunidad del señor Vizcarra. Dice: la generación de Bicentenario no marchó a favor de Martín Vizcarra. E indican de que no están de acuerdo con el vientre de alquiler. Sería bueno que esto también lo respondieran ustedes. Ya esto es, según entiendo yo, un comunicado de las bases. Sería bueno Jesús, que... si me permites ahí añadir, ese comunicado de las bases, o que se rogan que son las bases, son 6 personas o 7 personas que desde la postulación de Daniel Salaverry vienen con el mismo cuento de que representan a toda la militancia de 150.000 militantes. En principio, ese comunicado lo firman 2 personas que han sido candidatas en la contienda interna, que competían en la lista contra la lista de Salaverry. Entonces, obviamente tiene un tinte o una posición marcada. Nadie se puede rogar que tiene respaldo de los 150.000 militantes, como lo ha querido dar a entender Juan Carlos. Completamente falso. Es solamente la posición de un grupo de militantes, de 6 o 7, y de Juan Carlos Zurek, ya, que serían 8. Entonces, esos 8 no son 150.000 militantes. Entonces, lo que quieren hacer es engañar a la gente, engañar a los militantes. Entonces, creo que ahí está el espíritu y cuál es su verdadero interés político. Ya lo he dicho hace un momento. ¿Y qué Están dice por Juan encima de los Carlos intereses Zurek? del partido más que intereses particulares. ¿Perdón? ¿Son 8 ustedes o 150.000? O sea, no... ¿Quién tiene la representación en este momento real? Nicolás, las bases del partido se han comunicado conmigo en estos últimos días. He recibido respaldo desde muchas regiones: Apurímac, Cusco, Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima, en fin, de un montón de regiones del país me han manifestado su respaldo y su sentir, y están realmente decepcionados de la forma como se ha terminado manejando esta candidatura al Congreso. Particularmente me he dirigido a Patricia Lía, la presidenta, en múltiples ocasiones, y ella ha hecho caso omiso a la posibilidad de reunirnos y comentar justamente sobre lo que ya se presumía y sobre lo que ya se veía venir. No me quiso atender, y es por eso que obviamente el respaldo a ese grupo de militantes es bastante numeroso, porque son más de 150.000 militantes en Somos Perú y que tienen este sentir de que justamente salgo públicamente a manifestar en mi condición de secretario general. Y así me ratifico, y por eso mi llamado a que, y vas a ver los resultados, Nicolás, los vamos a poder comentar, no te aseguro que ni siquiera el 10%. ¿Pero qué propone Juan Carlos Zurek? Porque lo que está diciendo el señor Gerí es que el candidato de Zurek es George Forsyth. Eso es totalmente falso.
Eso no es así. ¿Y qué propongo? Lo he dicho también el día de ayer. Hay gente que nos puede representar, que está limpia y transparente. El señor Gerí tiene que responder por muchas denuncias que tiene en el gobierno regional de Ancash, conjuntamente con muchos funcionarios, y ya te las voy a alcanzar para que las tengas y le puedas preguntar para que esta situación también se conozca y se aclare. Y pretende ser candidato también al Congreso. Particularmente yo he dicho que no voy a ser candidato, pero hay gente honesta y transparente en el partido. Por ejemplo, Alexandra Ames es una joven que nos puede representar exitosamente, que está en la lucha contra la corrupción, tiene experiencia en gestión pública. También puede representarnos Fernando Andrade, ¿por qué no? Llamar a Andrade, que es una persona intachable, para que también integre las listas al Congreso. Tenemos al regidor de Lima, Jorge Valdés, que tú conoces, también Nicolás, que hace pues una labor política fiscalizadora y que sería de mucho aporte también en el Congreso. Hay mucha gente dentro de las bases de Somos Perú que se merecen al interior del país y que pueden llevar en alto, ¿no?, el corazón de Somos Perú. Entonces, traer e importar a una persona cuestionada, ¿no?, para que nos represente, que puede significar una bomba de tiempo, y eso puede ser el desastre para Somos Perú mañana más tarde, me parece inaudito y no estoy de acuerdo en esa postura. Entiendo entonces, señor Suret, entiendo entonces, señor Suret, que usted está a favor de esta postura de las bases que indican de que el partido en estos momentos es un vientre de alquiler, y ahí sería bueno que responda también el señor Gerí. Sí, me permites añadir, en principio tengo que decir dos cosas bien claras, ¿no? En principio, lamento mucho que cuando no hay argumentos se recurra al ataque, como lo viene haciendo el señor Juan Carlos Suret. En segunda instancia, yo no estoy inventando nada. El día 22 de septiembre, él hizo una publicación en Twitter diciendo, Forsyth sigue subiendo, en alusión a las encuestas de aquel momento. Y tercero, el señor Suret está tan desinformado de quiénes son militantes o quiénes no son militantes, que cita a la señorita Ames, cuando ella no es militante activa o militante, en buena cuenta, de Somos Perú. No tiene ficha de afiliación, nunca presentó su ficha de afiliación. No existe como militante. Entonces, tan desconectado de la realidad partidaria está, que propone a personas pues que no están afiliadas. Ahora, entonces, creo que por eso saca uno su línea, ¿no? Y vuelvo a decir, y quiero dejar bien en claro, es la posición de Juan Carlos Suret, no es la posición de 150.000 militantes, no es la posición de las bases, es la posición de él y de sus intereses. Yo no voy a responderle más a Juan Carlos porque sería caer en una pelea que considero necesaria. La población está cansada de ese tipo de espectáculos de bajezas y quedo atento a cualquier tipo de pregunta adicional tuya, Jesús y Nicolás. No, yo sí tengo una interrogante que me parece legítima. Es decir, Somos Perú es un movimiento que viene del social cristianismo. El señor Daniel Salaverry es fujimorista. Yo no lo he escuchado renunciar a sus convicciones. Ha sido presidente del Congreso en su calidad de representante del pensamiento, digamos, fujimorista. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Daniel Salaverry dejó de ser fujimorista o Somos Perú, digamos, ha decidido pasar por agua tibia este tema? Y en el caso de Martín Vizcarra, ¿qué es lo que los une en términos ideológicos? Eso es lo que no se entiende. O sea, para explicar que esto no son simplemente cálculos electorales. Que como Vizcarra aparentemente tiene buenos números en las encuestas, entonces electoralmente es buen negocio hablarse con él y llevarlo de candidato. Y si tiene juicios, si es éticamente correcto, eso no importa. Lo que importa es el beneficio electoral. Bueno, te comento. Con Daniel Salaverry desde su posición como presidente del Congreso deslindó de los hechos que se habían descubierto a raíz de la botica, de una serie de chats. Él marcó una posición de enfrentarse a ese tipo de prácticas. Esas actitudes que él tomó en ese momento como presidente del Congreso es que generaron un primer punto de coincidencia entre las antiguas épocas de Somos Perú, en que luchaba contra las dictaduras. Entonces, esa es una primera coincidencia. Partamos de la historia así. Con Martín Vizcarra hay un tema de experiencia en gestión. Somos Perú es un partido de origen descentralista, municipalista, regionalista. Consecuentemente, Martín Vizcarra tiene la experiencia de haber sido gobernador regional y además tiene la experiencia de ser o haber sido presidente de la República. Entonces,
hay coincidencias pragmáticas. Y no es que Somos Perú se ha ido por agua tibia. Somos Perú siempre ha mantenido su posición de lucha contra el abuso de las mayorías y de las dictaduras. Es una posición no negociable. Si nosotros vemos cualquier tipo de actitud de ese tipo, vamos a deslindar. Esa es parte de nuestra formación política y parte de lo que representa Somos Perú. Eso está clarísimo y no puede darse por dicho lo contrario. Bueno, muchas gracias al señor Gerí. Una última palabra, Juan Carlos Zurek, para entender qué está proponiendo Juan Carlos Zurek. Porque la gente, es decir, ¿qué va a ocurrir en la elección interna de Somos Perú? Porque la decisión de los invitados no la toma la Asamblea del Partido, la toma la Directiva Nacional. La toma, no, es una prerrogativa directa de la presidencia del partido, de Patricia Lee, ¿no? Entonces ella ya designó candidatos al Congreso, que en principio habría que ver si están infringiendo, ¿no?, o colisionando con la ley electoral, porque los funcionarios públicos debieron renunciar antes del 11 de octubre a sus cargos para pretender ser candidatos al Congreso en esta elección. Y han propuesto también que lamentablemente no calza a la exministra de Economía, María Antonieta Alba, lo han anunciado ya también, como candidata al Congreso, pero no ha renunciado, no renunció a su cargo oportunamente hasta el 11 de octubre pasado. Igual pasa con el presidente Vizcarra, es un tema que también habría que interpretar, o tendría que interpretarse por el Jurado Nacional de Elecciones, y de repente, ¿no?, de ser así, incurriría incluso en la tacha de sus candidaturas. Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo Zurek? Que Somos Perú ha dejado de ser el partido de Alberto Andrade para ser el partido vizcarrista. Bueno, mira, ojalá fuese, pero te adelanto, ¿no? Vizcarra se elegiría congresista, Salaverry caería en una derrota, ¿no? Tendríamos a la bancada de Vizcarra y luego seguirían del partido de cara al proceso siguiente de elecciones. Ese es el proyecto. Seguramente, no solamente la inmunidad, sino también mañana más tarde con su bancada, porque como está proponiendo todos los candidatos invitados y está condicionando, utilizan al partido como estos 11 congresistas que en menos de 4 meses perdimos el 60% de ellos, y si llegamos al año perdemos a todos, ¿no? Justamente porque en el partido se pretende manejar el Congreso desde la presidencia propia del partido Somos Perú. Entonces, en consecuencia, han renunciado muchos congresistas que no apoyaron la vacancia, que no estuvieron en contra, o votaron en contra de la vacancia, ¿no? Y los conminaron a que renuncias o te renuncio, ¿no? O sea, te expulso de la Comisión de Ética. Lo mismo que ha planteado Gerí ahora con mi persona, pero desde aquí le digo a Gerí que me quedo en el partido para pelear por las bases que están reclamando un cambio estructural en Somos Perú, y me quedo en el partido para lograr ese objetivo. Y entonces no le voy a dar el gusto a Gerí y compañía, ¿no? Y de que renuncie, bueno, porque ellos lo que están buscando es eso, pero yo participo activamente y asisto a los comités ejecutivos nacionales en mi condición de secretario general. Ese es mi deber. Yo no reparto pescado como el señor Gerí y como todos los candidatos, infringiendo la ley electoral, porque ya se convocó a elecciones y no se puede estar, digamos, infringiendo la norma en cuanto a las dádivas. Y entonces yo entiendo que hay una pandemia y que la actividad política que ellos dicen que Zurek no tiene como militante es el estar repartiendo, haciendo comunes y llevando pescado y diversas ayudas, que bueno, entendiendo que estamos en pandemia, son necesarias también, ¿no?